Hola, ¿qué tal? Hoy martes 20 de octubre, siendo aproximadamente las 8 de la noche, vamos a conversar acerca de un tema, creo yo, que dentro de lo que es la perspectiva de lo que serían los hábitos alimentarios, hoy en día se considera como una de las mejores estrategias. Para otros expertos relacionados al tema de lo que son la ciencia de la salud, hacen mención que solamente es moda, ¿no? Entonces es por eso que en esta oportunidad vamos a contar una vez más con la participación del licenciado Julio Yola, a quien le doy la bienvenida sobre este programa donde vamos a tratar acerca de lo que es el vegetarianismo. Julio, buenas noches. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo para todos los amigos de Evolution 360. Y bueno, como tú mencionas, pues el tema del vegetarianismo es no sé si llamarlo moda, porque en realidad ya tiene muchos años, ¿no? Personas que llevan este régimen alimentario, pero yo creo que lo que sí deberíamos tener mucho en cuenta es que las personas, o hay algunas personas que no saben llevarlo, ¿no? Que simplemente creen que ya por el hecho de consumir ciertas verduras, ciertas frutas, pues ya se considera una dieta vegetariana. Yo creo que el día de hoy vamos a romper un poquito ese tipo de pensamientos en algunas personas. Claro, sobre todo los mitos, ¿no? Porque hay que ser claros que cuando hablamos del vegetarianismo como tal, es importante señalar que es un régimen alimentario justamente que tiene como principio, vamos a decirlo así, dejar de consumir todo tipo de carne, todo tipo de alimento, principalmente que proviene de origen animal, ¿verdad? Entonces, se habla mucho del tema de lo que es el vegetarianismo y en realidad yo opté por poner ese título de moda porque dentro de lo que es la formación, Julio, si bien es cierto, a nosotros nos comentan cuáles son las pautas que se debe tener en cuenta para esta estrategia, hoy en día pues ha surtido el tema de lo que es el ser vegano totalmente, ¿no? Donde sabemos que hay una supresión total de todo tipo de alimento que esté relacionado principalmente de origen animal. Sí, así es. En realidad, pues el tema del veganismo ya es otro punto aparte, ¿no? Es quizá, por decirlo así, de repente el extremo, ¿no? Exacto, Porque, son sumamente estrictos. claro, es sumamente estricto porque podríamos de repente encontrar ciertos tipos de personas vegetarianas que consumen de repente lácteos o huevos o ciertos pescados también. También incluyen en dietas de vegetarianos, pero ya el tema del veganismo pues simplemente se basa en consumo de plantas, de verduras, de frutas, de ciertos cereales, y donde lo que llama más la atención, Víctor, es el tema de la falta de ciertas vitaminas y minerales que se encuentran pues en alimentos de origen animal, ¿no? Deberíamos Claro, tener en cuenta todo eso. sí, y en realidad que podemos observar que dentro de la práctica vegetariana, por así decirlo, hay pues distintos tipos y grados, si vale la redundancia, ¿no? Hay quienes no admiten, por ejemplo, ninguna ingesta de productos que son derivados de animales, como el caso del huevo, la leche, inclusive hasta la propia miel de abeja, ¿no? Que son justamente los denominados veganos, pero estos también reciben otro seudónimo que son los vegetarianos estrictos, ¿no? O vegetarianos puros también, yo he Exacto. escuchado dentro de lo que es la bibliografía, pero hay aquellos también que practican este hábito alimentario, pero consumen, por ejemplo, la leche, ¿no? Y a estos también se le conoce como el tema de lo que son los lacto-vegetarianos. Por otra parte, también tenemos un grupo selecto de aquellos que consumen, por ejemplo, el huevo como tal, ¿no? Sabiendo que es un tipo de proteína de alto valor biológico, y a este grupo pues se les denomina los lacto-vegetarianos, ¿no? Entonces, yo creo Exacto. que definitivamente antes de iniciar una estrategia nutricional es muy importante que la persona que quiera de una u otra manera cambiar sus hábitos alimentarios, definitivamente creo yo que primero tiene que consultar en este caso al profesional experto para poder ver qué alternativa es la mejor, ¿no? Porque justamente hablabas de una manera puntual la deficiencia de cierto tipo de vitaminas, ¿no? Como el caso de vitaminas, principalmente las vitaminas del complejo B, como la B9 y la B12, que justamente la deficiencia de estas dos mismas desencadena lo que nosotros normalmente conocemos como la famosa anemia megaloblástica
y cuando hay la deficiencia solo de vitamina B9, que es el ácido fólico, estaríamos hablando de una anemia ferropénica, lo cual es importante, Julio, señalar a las personas que nos están viendo en estos momentos, es un problema de salud serio. Exacto, de todas maneras, ¿no? Una de las pautas que de repente si una persona llega a realizar este tipo de alimentación vegetariana o vegana es la suplementación, ¿no? Yo creo que aquí sí, de una manera, se podría decir quizás hasta estricta, ¿no? Se debería suplementar con vitamina B, ¿no? Como tú bien lo has mencionado, las vitaminas del complejo B, sobre todo la vitamina B12, y no solamente eso, ¿no? También debemos pensar que el tema del calcio también es muy importante, el tema del cuidado de los huesos, el tema del cuidado también es muy importante, ¿no? Porque siempre se ha hablado de la diferencia del calcio entre el calcio del origen animal, el calcio que proviene también de ciertas verduras, pero hay que tener en cuenta que también ciertos alimentos, en este caso verduras de color verde, tienen oxalatos, tienen compuestos que podrían de repente llegar a almacenarse Inhibir la en los absorción, ¿no? pulmones con un contacto, ¿no? Y que pueden inhibir también absorción. Entonces, a veces el tema, yo no estoy en contra, ¿no?, de las personas que puedan estar realizando ese tipo de alimentación, pero sí debería ser muy cuidadosa y sobre todo llevada por un profesional. Pero yo creo que también, Víctor, debemos tener en cuenta y sobre todo elegir por qué seguir una dieta vegetariana o vegana, ¿no? Porque a veces a mí me ha pasado, ¿no?, que he encontrado muchas personas que me dicen bueno, por el tema de la ética de comer carne, del tema de los sacrificios animales y todo eso, ¿no? Bueno, en realidad se respeta la decisión de cada persona, pero yo creo que si hay la posibilidad, ¿no?, de poder consumir cierta proteína de origen animal, que es muy conocida por su alto valor biológico, entonces sería lo ideal, ¿no? Con eso no quiero decir que no se pueda consumir proteína de origen vegetal, pero a veces cuesta mucho más, ¿no? Hay que consumir mucha cantidad y sobre todo llegar a suplementarse también para poder llegar al requerimiento proteico, y si se busca también una ganancia de masa muscular, pues se deberían tener en cuenta ciertas variables, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Y te digo esto, y justamente hemos decidido compartir esta imagen, que es Cambio Radical, y lo más probable que ya hayas tenido la oportunidad de revisar este documental que está en una de las plataformas a nivel internacional, y bueno, producto de todo esto de la pandemia, definitivamente uno pasa ya regular cantidad de horas frente al tema del televisor, y justamente, bueno, está dentro pues de los programas más vistos o dentro de lo que son los programas que normalmente esta plataforma te suele recomendar, ¿no? The Game Channels. Entonces, es importante mencionar porque como bien sabemos, tanto tú como yo nos dedicamos a lo que es la parte de la consultoría particular, y muchas veces estoy más que convencido que más de un paciente te ha comentado acerca de este documental y qué tan cierta es la información que de una u otra manera se puede observar, porque estamos haciendo referencia que en el documental, por ejemplo, cuentan con la presencia de Arnold, ¿no? Ya sabemos que son 7 veces campeón en Mister Olympia hoy en día, según el tema de lo que nos indica este documental, presenta un nuevo cambio radical totalmente en lo que serían sus hábitos alimentarios. También podemos observar, por ejemplo, medallistas olímpicos que están en la base 4 y sabemos pues que el tema de lo que es el rendimiento deportivo a nivel olímpico es totalmente una dimensión que no se puede hacer de una manera recreativa, es totalmente distinto. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a este tipo de documental, ¿no? O sea, la información realmente puede ser válida un 100%, debemos creer de repente un 80% o un 50%. ¿Cuál sería tu opinión? Mira, Víctor, tú sabes que, bueno, yo la verdad he revisado mucho acerca de este tema, ¿no? De ese documental, que la verdad, Ujú. como tú dices, es uno de los más vistos a nivel mundial. Pero tú sabes que uno de los productores es dueño de una empresa que trabaja prácticamente con el tema Alimentos de transgénicos. riego con semillas de soya.
¿no? Entonces ya vamos prácticamente, exacto, de alimentos transgénicos y sobre todo de productos que se utilizan para la siembra, ¿no? Eh, entonces ya más o menos partiendo de ahí, yo creo que vemos por dónde, ¿no? Viene la información. Yo creo que básicamente es un tema de marketing para poder promover el consumo de ciertos alimentos, sobre todo procesados. Yo creo que al mismo Arnold pueda participar acá. Nosotros sabemos cuál ha sido la rutina y sabemos cuál ha sido la alimentación de Arnold en toda su carrera, pues prácticamente ha sido a base de alimentos de origen animal, pero de un momento a otro que se realice pues un cambio tan, no sé, tan 360, yo creo que básicamente va más por el tema económico. En realidad para mí, y como muchas personas me han dicho, lo que se dice ahí prácticamente no es cierto, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta, hay Claro. que revisarlo muy bien, hay que, en este caso, informarse bien de lo que se está escuchando ahí y antes de poner en prueba todo lo que podemos observar, no solamente ahí, sino en cualquier otro lado, pues yo creo que más y sobre todo qué nutrientes serían mejor, ¿no? Si de repente yo tengo la posibilidad, como te decía Víctor, de consumir ciertos alimentos, como el huevo, como las carnes de origen animal, sin duda yo no lo pensé, como te mencioné, pero yo creo que hay que, antes de llegar a este punto, debemos informarnos muy bien de los pros y los contras, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Y acá también deberíamos de agregar otro rubro, ¿no? Que es justamente el rubro, vamos a decirlo así, por el aspecto religioso, ¿no? Definitivamente, como nosotros somos un país libre de 1821, hay el tema de lo que es la libertad de credo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestros amigos que son hinduistas, los budistas, los jainistas, los mismos adventistas también justamente promueven el tema de lo que es el vegetarianismo como tal, como un estilo de su día a día, ¿no? Y esto es bastante interesante, pero es importante también señalar que mucho dentro de lo que son estos aspectos existe el tema de lo que son las deficiencias nutricionales, ¿verdad? Principalmente, por ejemplo, en países como la India, ¿no? Donde se calcula que aproximadamente el 90% de la población hindú presenta cuadros serios pues del tema de lo que es la anemia, ¿no? Ahora es importante señalar, porque va a sonar medio controversial lo que voy a decir, ¿por qué tanta cuadros de anemia cuando si nosotros revisamos lo que son las estadísticas en tema de lo que es ganadería, la India justamente ocupa uno de los primeros puestos? Pues justamente aquí viene el factor de la creencia religiosa, porque en la India, pues las vacas son consideradas un animal sagrado, ¿no? Es un animal digno de veneración, inclusive en algunas ramas la suelen catalogar como Dios, ¿no? Exacto, sí. Hay muchas culturas y sobre todo lo hemos visto de repente en muchos deportistas de élite cuando practican esto. Eh, eh, Imagínate si un deportista de élite, pues una persona de repente que no se cuida, que prácticamente deja de lado ciertos nutrientes. Nadie está en contra de las creencias en este caso, pero tú bien lo has dicho, las estadísticas lo dicen, ¿no? Asimismo, Claro, totalmente. Víctor también, por eso mencionaba el tema de que hay que fundamentar muy bien por qué elegir ese tipo de alimentación, ¿no? Eh, yo creo que no dejarse llevar por ciertas modas, no dejarse llevar, o de repente no creer por el hecho de que solamente voy a consumir. Exacto.
Sí, Julio, luego de ahí consumir la ciertos nutrientes, pues ya me asegura sí, estamos teniendo ahí problemas de conexión, al parecer, Julio. una pérdida Pues, no sé si podrías de tejido repetir graso, la última idea, por favor. un mayor rendimiento. Yo creo que hay mucho más allá que eso, ¿no? Listo, sí, totalmente de acuerdo a lo que mencionas. Y creo yo que definitivamente esto es un tema que tiene mucha información al respecto, porque eh, justamente lo quería tocar como una parte preámbula para que, vamos a decirlo así, el primer capítulo de este tema, porque es importante también poder presentarles a aquellos que ya decidieron de una u otra manera cambiar su estilo de vida, poder tener una estructura nutricional de manera correcta, porque el tema está en que muchas veces se guían pues de información que podemos encontrar a la vuelta de la esquina en el tema de lo que son las redes sociales, ¿verdad? O por ahí de repente algún amigo que por ahí acudió de repente un fin de semana a un establecimiento donde se involucró el tema de lo que era el yoga, el tema del mindfulness, entre otras cosas, y ya quiere hacer un cambio totalmente, y es importante mencionar cuáles son las posibles consecuencias, ¿no? Siempre y cuando no esté con un programa que sea personalizado y esté de acuerdo pues a su requerimiento, mucho más aún si este tipo de persona realiza alguna sesión de entrenamiento, ¿no? Porque sabemos que justamente las dietas que son vegetarianas van a tener deficiencia principalmente de dos aminoácidos que son de suma importancia. Uno de ellos es el tema de la leucina, ¿verdad? Y por ahí también podemos encontrar deficiencia en lo que sería la melatonina también. Sí, bueno, parece que Julio está teniendo problemas ahí Dime. de conexión. Julio, ¿me escuchas? Julio, creo que estamos teniendo problemas ahí. Bien, entonces vamos a continuar. Por ahí voy a compartir también algunos datos mientras se puede resolver el tema de lo que es el tema de lo que es la conexión en sí. Bien, bueno, cuando hablamos pues de los vegetarianos en sí, normalmente aquí en nuestro país hoy en día pues los seguidores o por así mencionarlo están aumentando, ¿no? Y es importante que definitivamente puedan tener lo que son las herramientas o las estrategias nutricionales que se rigen para que justamente podamos optimizar lo que sería, en este caso, la salud o el tema de lo que es la composición corporal. Digo esto porque normalmente uno piensa que ser vegetariano es comer cosas muy costosas, ¿verdad? O estar restringiendo todo tipo de proteínas, principalmente de origen animal. Y como bien nosotros lo habíamos mencionado, esto va a generar cierto tipo de deficiencias importantes que definitivamente pueden afectar el tema de lo que es el rendimiento deportivo, como también pueden afectar lo que sería la parte cognitiva, en este caso, del ciudadano peruano. Ahora, no solamente vamos a encontrar deficiencia, como bien lo había mencionado Hay una nuestro falla amigo creo que... Julio. Julio, ¿logras? ¿Se escucha ahora bien? Bien, a ver, vamos a continuar porque sí, estamos ¿Escuchas? teniendo... Ahora sí, sí te escucho, sí te escucha. También otro punto Hola Víctor, ¿me importante escuchas? que tenemos que tener en cuenta.
Julio, yo sí te escucho. Ya, sí, 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 te escucho. No, no sé qué tipo de problemas debe haber. Pero bueno, como tenés nutrientes que también son deficientes, muy aparte del tema de la proteína, pues, y muy aparte de la vitamina B12 que habíamos mencionado, es el tema del zinc y del yodo también, pues, ¿no? Minerales que encontramos en distintos tipos de carnes de origen animal. Y el yodo también es una deficiencia muy común entre los veganos. Consumen algas o de repente tampoco no hay consumo de sal yodada, pues también va a ser un problema para ellos. Así es, totalmente de acuerdo, Julio. Y bueno, en realidad sí, yo creo que definitivamente hay mucha información al respecto. Yo creo que esta primera parte introductoria es más que suficiente para que los amigos que se conectan por intermedio de lo que son los canales de Evolution 360 Pro puedan quedarse, por así decirlo, con el dulcecito en el paladar y de una u otra manera, teniendo justamente los problemas de conexión que estamos teniendo, sabemos que a esta hora todo el mundo sale de laborar y lo primero que hace es conectarse dentro de lo que son las redes. Julio, de mi parte, poder invitarte en otro capítulo donde podríamos conversar acerca de cuál sería la estructura desde un punto de vista nutricional, en este caso por especialistas, que sería tu persona, que nos puedas comentar cómo sería algún tipo de plan para una persona común y corriente que desea de la noche a la mañana cambiar lo que son sus hábitos alimentarios y también abusando un poquito de tu confianza de cómo sería la estructura vegana en este caso para una persona que desea realizar ejercicio o en este caso algún deporte de manera puntual. Claro, claro, Víctor, de mi parte, sí, la verdad que también estoy teniendo algún tipo de problema técnico con la red, pero yo encantado de poder compartir nuevamente la primera parte para que pueda de repente hilarse mejor, ya que Así es. por estos problemas que hemos tenido de repente en la secuencia se ha perdido un poquito, ¿no? Sí, sí, no, no te preocupes, esto ya es un hecho fortuito. Y definitivamente creo yo que como parte introductoria estamos más que suficiente porque en líneas generales ese documental hay mucho todavía que podemos sacar, ir desglosando. Y siempre es bueno que la población, en este caso peruana y los amigos del extranjero que también nos están escuchando, nos ven en estos momentos, puedan de una u otra manera poder llevarse pues un conocimiento que está dentro de lo que es la ciencia, ¿no? Julio, de mi parte y de todo el equipo de Evolution 360 Pro, agradecerte por participar de este evento y bueno, esperamos poder verte la siguiente semana. Un fuerte abrazo, no sé si deseas hacer unos comentarios finales. Bueno, sí, en realidad me hubiera gustado poder comentar un poquito más del tema, pero yo creo que, como tú dices, lo guardamos para el siguiente capítulo, para que la gente pueda seguirnos nuevamente. Y encantado de poder participar. Y nada, para la segunda parte yo creo que ya tendremos mejor recepción. Asimismo, como tú dices, vamos a compartir ciertos tips ya básicamente netamente nutricionales para poder de repente un poquito aclarar el panorama a la gente que está teniendo o quiere de repente adentrarse en ese tipo de alimentación. Perfecto, Julio. Muchas gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Buenas noches, hasta luego. Listo, amigos, entonces invitarlos